publicando bien en la plataforma. Así que la van a poder o pedirla por WhatsApp o buscarla directamente ahí. Bien, como por ahí varios de ustedes ya saben, nosotros somos la primera plataforma de tokenización de tierra productiva. Para el que esté por ahí un poco menos en tema, tokenizar básicamente significa digitalizar y fraccionar. Nosotros agarramos un activo real, como por ejemplo en este caso el campo, y le generamos una representación digital en blockchain a través de un token. Al hacer esto, y como el activo se convierte o se digitaliza, lo podemos fraccionar en infinitas partes y de esta forma permitir que cualquiera pueda comprarse un pedacito de campo desde montos muy bajos, como por ejemplo desde $100. Entonces, a fin de cuentas, Land Token permite a los inversores participar en la compra de campo y a los propietarios de campo vender su campo o darle una liquidez y una mucho mayor flexibilidad al momento de venderlo. Y no tener que encontrar un comprador para ese campo, pudiendo atomizar la venta en, por ejemplo, 300, 500, 1000 inversores. Atrás del Token están empresas como AgroToken y Adecoagro. AgroToken es el líder en infraestructura de tokenización para activos naturales. Ya están, o ya tokenizaron granos, soja, maíz, trigo en Argentina y en Brasil. Y Adecoagro es una de las empresas más grandes o más reconocidas de agronegocios a nivel global, con presencia en Argentina, Brasil, Uruguay, cotiza en Estados Unidos. Y después tenemos atrás, o nos respaldan también Gerardo Bartolomé, socio y fundador del Grupo Don Mario. El Grupo Don Mario es una empresa que se dedica principalmente a desarrollar genética de soja. Más la mitad de soja del mundo tiene genética de Don Mario. Después Ignacio Lartirigoyen, que es presidente y fundador de Lartirigoyen y compañía, una empresa de agronegocios a nivel nacional de las más importantes. Y Guillermo Simone, más vinculado con procesos con empresas de producción de semillas en el agro. Pero tenemos un perfil importante dentro de lo que es tecnología y agro para poder llevar adelante este proyecto. Entonces, ¿por qué es interesante invertir en tierra productiva? Principalmente es un recurso limitado que va a generar renta y que nos va a permitir diversificar nuestra cartera de inversión. Ahora, que sea un recurso limitado es muy importante porque a diferencia de otros activos en los cuales uno podría invertir, por ejemplo, bonos, fondos, incluso dentro de real estate, edificios, la tierra productiva hay la que hay. En el mundo hay una cierta cantidad de tierra productiva y no se puede generar más. A diferencia de esto, cada vez somos más. La población del mundo cada vez va aumentando y de alguna u otra forma los alimentos siempre terminan saliendo del campo, con lo cual, con la misma cantidad de superficie productiva hay que alimentar cada vez a más personas. Esto le da un valor intrínseco que tiende a apreciarse en el tiempo. El segundo punto es que nos va a generar renta, y nos va a generar renta de dos formas. Primero, a través de una operación anual, el campo se alquila o se arrenda a un tercero y eso genera un ingreso a los inversores. Y el segundo ingreso viene a través de la apreciación de capital del campo. Entonces, a lo largo del tiempo, el campo tiende a apreciarse. Para que tengan algo de referencia, el ingreso por apreciación de capital, hicimos un estudio con Compañía Argentina de Tierras, pero lo vamos a ver con un poco más de detalle, y la tierra se aprecia en promedio durante los últimos 20 o 30 años entre un 5 y un 7%. Es lo que se puede esperar de una apreciación de tierra. Y por otro lado, respecto a la renta que tiene que ver más con la renta operativa del campo, que es esto de alquilar el campo a un tercero, eso suele dar valores entre un 2,5% y un 4% anuales. Finalmente, la parte de diversificación. Hoy cualquiera puede invertir en bonos, en acciones, en fondos de inversión, pero todavía nadie pudo hasta ahora invertir en tierra productiva fraccionada. Sí se podía comprar un campo entero, pero obviamente, y eso lo vamos a ver ahora, no es ni fácil ni accesible. De esta forma cualquiera puede comprarse un pedacito de campo, 1 hectárea, media hectárea, 10 hectáreas, lo que cada uno quiera o puede invertir. Entonces, ¿por qué decimos que es un recurso limitado? Que es un poco lo que charlamos recién, pero por ahí con algunos números. Las hectáreas productivas por persona, si quisieran, hace 40 o 60 años estaban cerca de 0,4. O sea, había casi media hectárea por cada persona en el mundo. Hoy en día, las hectáreas son las mismas,
pero las personas son cada vez más, con lo cual estamos cerca de la mitad de ese número. Si antes había 0,4 hectáreas por persona, hoy estamos más cerca de 0,2 hectáreas por persona, que son las encargadas de producir los alimentos que todos nosotros vamos a comer. Entonces, esa escasez de recursos, esa tendencia a tener cada vez menos tierra por habitante, es lo que le da un valor y una apreciación en el tiempo al campo, ¿no? Y cuando hablamos de la renta operativa, si pensamos que lo que decíamos antes, que más o menos nos va a dar una renta entre un 2,5% y un 5%, un 4%, ¿qué variables o de qué depende esa renta operativa? Principalmente del precio del commodity, como por ejemplo la soja, y de la brecha cambiaria. Esto es así porque la renta del campo o el arrendamiento del campo se fija en quintales de soja. Entonces, si a nosotros nos van a dar una cierta cantidad de soja por año, cuanto mayor sea el precio de la soja, mejor va a ser el valor de esa renta. Y la brecha cambiaria afecta porque la soja se vende al dólar oficial, con lo cual, cuanto menos brecha tengamos, cuanto más cerca esté el dólar oficial del dólar blue, mejor para todos, mejor para el negocio agropecuario. Entonces, hoy lo que vemos es una brecha cambiaria que se fue achicando y un precio de la soja que está un poco bajo. Hoy está más o menos en $290 oficiales, cuando hace no tanto estuvo en 350. ¿Qué esperamos? Bueno, la brecha pareciera que se va a mantener o disminuir, lo cual es positivo, y el precio de la soja, uno pensaría o podría pensar que el punto que está hoy es un punto bajo y podría subir. Podría subir en precio o podría subir por una quita de retenciones. Es algo que el gobierno hoy está comentando o está con ganas de hacer, por lo menos. Entonces, si disminuyen las retenciones a la soja, aumenta el precio para los productores. Esas dos cosas podrían mejorar aún más la renta operativa. Cuando decimos que la renta por apreciación es de entre un 5 y un 7% anual, esto es un poco lo que nos referimos. Estos son los valores del campo de los últimos 50 años prácticamente, de 1970 a 2024. Lo que se ve es que tuvo un periodo bastante, digamos, todo el primer periodo del 70 al 2000 tuvo un crecimiento sostenido, una tendencia alcista, digamos. Después tuvo un pico muy fuerte entre 2003 y 2012 aproximadamente, y después de ahí bajó un poco. ¿Por qué bajó un poco o a qué le damos la explicación nosotros o en conjunto con Compañía Argentina de Tierras? Bueno, principalmente a variables macroeconómicas. Un gobierno muy restrictivo, retenciones al precio de la soja, una brecha cambiaria que hace no mucho era casi del 100%. Todo eso le pega directamente al negocio agropecuario y hace que los campos no aumenten o no se terminen de apreciar todo lo que podrían apreciarse. ¿Qué referencias tenemos? Por ejemplo, en Brasil, una hectárea de campo. Si una hectárea de campo buena en Argentina cuesta más o menos $14.000, una hectárea buena en Brasil cuesta cerca de $25.000 y una hectárea buena en Estados Unidos cuesta más de $50.000. Las 3 hectáreas en los 3 países producen lo mismo. La diferencia es a dónde están ubicadas. La hectárea en Argentina, bueno, tiene el riesgo país argentino, tiene la brecha cambiaria, tiene la inseguridad jurídica y tiene retenciones al precio de la soja. Cualquiera de estas cosas que empieza a mejorar, o si el gobierno pinta un país un poco más libre y lo hace más tentador, por así decirlo, a inversores extranjeros, todo esto tiene pinta que podría mejorar. Entonces, si decimos que invertir en tierras tiene sentido y es algo atractivo como método de diversificación o como método de ahorro, ¿por qué hasta ahora no se hacía lo suficiente? Bueno, principalmente porque eran grandes inversiones. Como decíamos antes, comprar un campo representa un capital. Si uno quisiera comprar 100 hectáreas de campo productivo, tiene un valor más o menos de $1.000.000. Ya ese ticket deja fuera a casi toda la población argentina. Entonces, el obstáculo más grande son las grandes inversiones que implican invertir en tierra productiva. Después, uno para invertir en campo, para comprar, tiene que saber qué comprar, tiene que saber dónde comprar, tiene que tener ese conocimiento para hacer las cosas bien. Luego, si uno lo compra, tiene que poder administrarlo. Digamos que 100 hectáreas, por más que sea un capital muy grande, a nivel escala y operación, resulta muy ineficiente, porque no es una escala que te permite comprar tu maquinaria, y al mismo tiempo tampoco es una escala que te permite que la gente que va a trabajar en tu campo le dé demasiada prioridad.
Entonces resulta muy ineficiente normalmente tener un campo chico, entre comillas. Y finalmente, si tenemos el capital, tenemos el conocimiento y podemos administrarlo, si nos compramos un campo y hundimos o dejamos $1.000.000 en un solo lugar, tenemos una concentración geográfica muy importante, ya que todo nuestro capital está en un solo lugar. Sería más eficiente ese $1.000.000 dividirlo, por ejemplo, en 10 fracciones de campo, en 10 lugares distintos y diversificar nuestro capital en forma geográfica en el país. Entonces, un poco con el fin de poder romper estas barreras es que desarrollamos Land Token, que básicamente te va a permitir invertir desde $100, accediendo a campos verificados, y ahora vamos a contar un poquito más qué es un campo verificado por Land Token, contando con operadores expertos y permitiéndote diversificar tu inversión. ¿Y cómo funciona Land Token? Todo arranca con la propuesta de un campo. Una vez que nos traen un campo, o que nosotros encontramos un campo, le hacemos un procedimiento que denominamos el Proof of Land. Básicamente esto consiste en 3 variables, en 3 verticales. La primera es la legal, la segunda la productiva y la tercera la económica. En la parte legal, lo que hacemos es verificar que el campo esté básicamente bien de papeles, que esté listo para ser transferido y que no haya ningún impedimento legal a esto. El segundo punto, y en la parte productiva, es donde más foco le ponemos, ya que hacemos varias cosas. Arrancamos con un análisis geofísico del campo, para lo cual tenemos un proveedor experto en esto, que nos hace una especie de ambientación del campo para entender qué parte del campo es productiva, qué parte del campo es más ganadera y qué nivel de productividad tiene cada sección. Después de esto, hacemos un muestreo del campo. Si el campo lo amerita, vamos al campo, hacemos pozos y efectivamente analizamos la tierra de ese campo. Después lo comparamos con los rindes que nos puede proveer la Secretaría de Agricultura de Argentina, del país, para cada zona, y finalmente le agregamos una capa más de información a través de inteligencia artificial. Nosotros analizamos la zona o el perímetro del campo, lo metemos en un algoritmo también a través de un proveedor que se llama Yield Data, en donde, tomando en cuenta los últimos 40 años de análisis climatológico y de suelos, sacan proyecciones para maíz, soja y trigo para ese campo. Entonces, combinando todas estas informaciones es que de repente nos damos cosas o podemos evaluar el perfil productivo del campo. Y finalmente, la parte económica, lo que hacemos es validar que el campo esté en precio de mercado para la zona y que el precio del arrendamiento también sea un precio de mercado para la zona. Y esto lo validamos con Compañía Argentina de Tierras, que es una inmobiliaria rural de las más importantes del país. Y son los campos que, digamos, que aprueben satisfactoriamente, si quisieran, este protocolo de la parte legal, la parte productiva y la parte económica, son publicados en la plataforma. Una vez que publicamos los campos, empezamos a tomar las inversiones o los aportes de capital de los inversores. Los inversores invierten directamente en un fideicomiso que desarrollamos para este fin, y una vez que tenemos el total del capital, el fideicomiso compra el campo. Una vez que el campo se compró, nosotros desde Land Token lo que hacemos es tokenizar las participaciones de este fideicomiso y generamos los Land Tokens. Distribuimos los Land Tokens a cada uno de los inversores y listo. A partir de ahí, cada inversor con sus Land Tokens va a empezar a cobrar una renta anual que va a tener que ver con el arrendamiento de este campo. Esto es importante porque no hay riesgo productivo en este campo, por ejemplo. Uno no está expuesto a si la cosecha fue buena o fue mala. El arrendatario nos va a pagar un monto fijo en quintales de soja o en kilos de soja por hectárea. Y finalmente, cuando uno quiera salir de la inversión o vender sus land tokens o vender su hectárea, porque una hectárea siempre equivale a un land token, lo que hace es generar una solicitud de venta y nosotros desde el back office tomamos la solicitud de venta y le intentamos machear con alguna solicitud de compra del campo de gente que quiso entrar y no llegó porque cuando quiso entrar el campo ya estaba completamente vendido. ¿Cómo es la estructura de inversión para este campo puntual, para Don Pedro? Entonces, en el centro tenemos el fideicomiso, es un fideicomiso no financiero. Los inversores son quienes hacen los aportes al fideicomiso. Dentro del fideicomiso, los aportes de los inversores van específicamente a este campo, al campo de Don Pedro. El fideicomiso tiene, por un lado, un fiduciario, que es el responsable legal del fideicomiso, que es CFA, y un administrador del fideicomiso, que somos nosotros, Land Token.
A este campo se le anexa un contrato de arrendamiento, en este caso de Adecoagro, y a modo informativo, toda esta estructura legal fue llevada adelante en conjunto con Nicholson y Cano. Ahora vamos a contarles un poquito más en profundidad los detalles de este campo, y ahora le dejo a Agus, que es un poco la cabeza agronómica del equipo. A nosotros nos gusta decir que los campos en la plataforma no se publican, sino que se proponen. Para este caso, la propuesta del segundo campo, el primer campo está en el oeste de la provincia de Buenos Aires, este campo de Don Pedro está en el sur de la provincia de Santa Fe. Las dos zonas, o esta zona en particular, caracterizada como la zona núcleo agrícola de nuestro país. Es un campo que nos gustó mucho, tiene 141 hectáreas, perdón. De esas 141 hectáreas, son agrícolas 70. Esto es importante que quede claro, el cálculo sobre cuánto vale el campo, nosotros siempre lo estamos llevando a la superficie efectivamente productiva, que para este caso son las 70 hectáreas. 70 hectáreas donde eventualmente el operador, en este caso ADECO, puede estar sembrando soja, maíz, trigo e incluso maní. Hace un ratito dije, cuando nosotros proponemos un campo, justamente no es porque solamente hacemos referencia al activo y al campo en sí, sino que la propuesta también incluye al operador. Para nosotros es tan importante el campo elegido como potencial de inversión como también el operador. En este caso, que el operador sea ADECO, a nosotros como Land Token y como plataforma también nos da una garantía importante porque es una de las mayores empresas agrícolas del país, donde con ellos ya estamos celebrando un contrato de arrendamiento para los próximos 4 años, un arrendamiento que para la zona y por la potencialidad de poder sembrar maní, nos genera una renta atractiva desde nuestro punto de vista. La renta para este campo, como nos dijo Mata hace un rato, está expresada obviamente en quintales de soja por hectárea. Para este campo en particular va a ser de 18 quintales y medio. Este campo en particular también está dentro de, si bien ADECO hoy siembra más de 250.000 hectáreas, hay un factor importante que es que el campo está cerca de uno de los campos más grandes que ADECO tiene en la Argentina, que está en Christophersen, y está en la zona de influencia del tambo más grande que existe en Latinoamérica, que es el de ADECO. Entonces, con una visión de largo plazo y extendiéndonos, si quieren, más allá de los 4 años del arrendamiento, nos da mucha seguridad que el operador elegido haya sido esta compañía. Además, para todos los campos que nosotros estamos proponiendo dentro de la plataforma, va a haber una gestión y un tratamiento de medición de huella de carbono, que después dentro de la plataforma lo van a ver, cada uno de los campos están caracterizados de acuerdo al tratamiento que se les va a dar. En este caso, para este campo en particular, la categoría de tratamiento es Carbon Focus. No quería dejar de hacer referencia una vez más pasamos a la siguiente mata, a lo de ADECO. Porque, de vuelta a lo mismo, en este campo y en los sucesivos campos que se propongan dentro de la plataforma, van a ver que quizás hasta lo podemos poner en los mismos términos. Hay mucho trabajo respecto del análisis del campo que se va a proponer, ese proof of land que hace un ratito hablábamos, como también del potencial operador para el campo que se va a publicar en la plataforma. Entonces, le otorgamos mucho valor y lo van a ver, y lo van a escuchar, y lo van a ver también en nuestra difusión y en todo y en todo lo que nosotros intentamos comunicar de la plataforma, la importancia de quiénes están atrás, no solamente como socios de la compañía, sino también como operadores. Para este campo en particular, presentamos esta slide que se va a ocupar más. Gracias, bueno, para hablar un poco de los números del campo,
A ver, algunas cosas ya las fuimos tocando. El campo tiene 141 hectáreas en total, de las cuales 71 son no productivas y 70 son productivas. El precio del campo, el precio del campo se divide en el precio de la tierra y los gastos de la transacción, como en cualquier operación inmobiliaria. Tenemos un precio de la tierra de $650.000, gastos de transacción por $92.000, lo que nos da el costo final de adquisición de estos $742.738. Los gastos básicamente incluyen todos los costos asociados, el escribano, los impuestos, sello, la verificación del campo, todo lo estándar de una transacción de este tipo. Y cuando evaluamos los costos unitarios del campo, entonces tenemos el precio de la tierra, de la superficie productiva, y esto es algo que se suele medir cuando uno está hablando de cuánto vale un campo, es de 9.285 o $9.300 por hectárea productiva, que para la zona, y habiéndolo validado con Compañía Argentina de Tierras, nos parece un valor bastante atractivo. Y este campo finalmente produce un arrendamiento, una renta, un ingreso anual de 18,5 quintales de soja por hectárea productiva. Entonces, la renta que nos da porcentual, si tenemos que evaluarla al día de hoy, bueno, hicimos el análisis, lo hicimos al 25 de abril, es un 4,3% de renta bruta anual. Esto, la renta es bruta porque, bueno, hay que descontarle después los gastos del fideicomiso y los impuestos aplicables, más o menos son un 25-30% de la renta. Bueno, y después, ¿qué condiciones tiene la oferta? En general, tenemos primero una estructura de fees del land token, que siempre nuestra idea es ser muy transparentes con esto. Entonces, lo que van a haber leído por varios lados, este fee de tokenización, varía entre un 2,25 y un 3,5 del monto invertido. Los gastos del fideicomiso, que es lo que les contaba recién, se dividen en dos tipos de gastos. Tenemos gastos impositivos, ingresos brutos, impuestos de débito y crédito, ingresos bienes personales. Eso representa más o menos un 20% de la renta bruta generada. Y después gastos operativos del fideicomiso, el fiduciario, los auditores, el contador, etcétera. Eso está en alrededor del 12% de la renta bruta generada. Un punto importante para cuando, si en la plataforma ustedes ya intentaron invertir, en un punto les va a preguntar si quieren recibir su renta en soja o en pesos. Entonces, acá lo importante para entender es si ustedes la reciben en soja, la van a recibir en agrotokens de soja. Por eso, en realidad, soy A o soya. Entonces, si ustedes reciben agrotoken de soja, van a estar recibiéndolos en una billetera virtual. Nosotros tenemos una alianza con Visa y con AgroToken justamente para poder pagar la renta en estos AgroTokens de soja. Ustedes van a recibir una tarjeta Visa con la cual van a poder consumir en cualquier local que acepte Visa, tanto acá como en el exterior, y pagar con soja. Así como con cualquier tarjeta de cualquier billetera pagan con o cripto o lo que fuere, acá pueden tomarse un café y pagarlo con soja. Lo interesante de esto es que uno se queda parado en soja, que es un activo dolarizado, durante todo el año. Por ejemplo, la soja que se cobre ahora en mayo, ustedes la reciben y hasta diciembre pueden quedarse parados en soja. Recién en diciembre, ahí sí, hay que especificarla. Y en el medio, si en algún momento ustedes quieren hacerse de la liquidez, también pueden elegir vender la soja y pasarse a pesos. Por otro lado, pueden elegir directamente, en la segunda opción, que les paguemos la renta en pesos. En ese caso se paga todo en pesos directamente a fin de mayo. Cuando digo fin de mayo, me refiero a que, por ejemplo, el campo anterior, nuestro primer campo, que se llama el primero, va a estar pagando la renta ahora, a fin de mayo de este año. El campo nuevo, que es Don Pedro, va a estar pagando la renta en mayo de 2025, que es cuando se va a cosechar el nuevo cultivo. Y la renta, por la venta del activo, que es la otra renta que tienen los inversores de land token, se puede dar en dos situaciones. Al vender tus land tokens, y esa renta va a depender del precio de comercialización o del valor de mercado, digamos, del campo en ese momento, o
si se vende el campo entero. Entonces, si se vende el campo entero porque nos pareció que alguien, a ver, que cayó una persona que quiere comprar el campo y nosotros evaluamos que cumple con la mínima precisión disponible o esperada para ese campo, bueno, esa es la otra forma. Uno puede elegir vender sus land tokens o nosotros podemos elegir vender el campo siempre y cuando sea una condición favorable a los inversores, ¿no? Y en ese caso, land token únicamente cobra el 1% del monto transaccionado. Si uno lo compara con vender un campo, normalmente esto cuesta el 5, el 6, el 7%, con lo cual es un fee bastante competitivo también. Bueno, y finalmente, ¿cómo empezar a invertir? Si todavía no crearon su cuenta, lo primero que tienen que hacer es crear la cuenta en app.landtoken.io, verificar su identidad y en menos de 24 horas le vamos a estar validando la identidad para que puedan empezar a invertir. Acá lo importante es, cuando uno se da de alta, lo primero que hace es completar el nivel 1, que consiste en la información del perfil, un celular y un mail. Y para comenzar a invertir, tienen que estar en el nivel 2, que básicamente es agregarle los datos de una cuenta bancaria y las fotos del DNI. Muchos nos consultan para qué la cuenta bancaria. Bueno, la respuesta es simplemente para que cuando les paguemos la renta sepamos a dónde pagarles la renta. Y después, si alguno quiere ampliar ese límite de inversión, puede adjuntar un recibo de sueldo, una DJ de bienes personales, una declaración de ganancias, un extracto bancario, cualquier documento que pueda permitirnos habilitarles un mayor límite es bienvenido, digamos. Bueno, ¿y cómo estamos hoy con el campo? El campo lo lanzamos hace más o menos 20 días, hace 19 días exactamente. Estos eran datos a ayer. Tenemos más del 20% del campo vendido. Hay más de 4.500 usuarios registrados en la plataforma. Ya tenemos más de 500 inversores y casi $1.000.000 tokenizados. Este es el segundo campo y esperamos que se venda de acá en los siguientes 60 días. Bueno, no mucho más por nuestro lado. Les queríamos dejar ahora un espacio para preguntas. Ahora Ezequiel va a habilitar los micrófonos y cualquiera puede mandarse a preguntar. Vamos a estar mirando el chat. Ahora si hay algo por ahí. Perfecto, ahora vamos agarrando primero las del chat y después cualquiera puede sumarse a preguntar o por el chat o con el micrófono. Un detalle nomás, que bueno, por haber participado del webinar les dejamos un cupón de descuento para que tengan un 25% de descuento en los fees de tokenización. El cupón es LAMP-webinar-DP y va a estar activo hasta el viernes que viene. No este, sino el otro, el viernes 25. Así que, bueno, sin mucho más, arrancamos con las preguntas que pueda haber. Tenemos una de, bueno, Santi Solar. Dice que ya tengo la tarjeta de AeroToken. Si hace falta que pida la tarjeta Land Token igual. En principio, vos solicitala desde el portfolio y después vamos a ver si te enviamos una nueva de Land Token o si tu actual tarjeta de AeroToken es suficiente. Ahí consulta Jean. Si yo compro una cuota aparte de un fideicomiso, ¿qué es lo que respalda el token? ¿Qué utilidad tendría el token? ¿O es para una segunda etapa cuando está regulado blockchain para un mercado secundario? Está buena la pregunta, Jean. Primero, el token que ha respaldado, como bien decís, por el campo que está comprado en el fideicomiso. La utilidad del token, estamos desarrollándole utilidades, por ejemplo, poder ponerlo como garantía para tomar un préstamo. Entonces, la idea es que vos los land tokens que tengas, que tengan una utilidad mayor a solamente tenerlos ahí, disponibles. La primera, como decía recién, estamos explorando que pueda ser una garantía para un préstamo, pero la idea es ir sumándole de a poco distintas utilidades. Respecto al mercado secundario, que era la segunda pregunta de Jan, el mercado secundario que tenemos hoy es un mercado P2P, de la misma forma, cuando uno entra a Binance o cualquier exchange, básicamente es un mercado entre pares. Uno genera una solicitud de venta y nosotros la macheamos con alguna solicitud de compra de alguien que se haya quedado afuera. Barsi pregunta sobre qué es el descuento. El descuento es sobre los fees de tokenización. Si
en alguna slide anterior mencionamos que el fee de tokenización es entre el 2,25 y el 3,5 del precio del campo. Este 25% de descuento es sobre ese fee, que es lo que cobramos nosotros. Perdón, me quedó una duda ahí del mercado P2P. Dale. El mercado P2P no es directamente yo con otra persona que vende, sino que ustedes en un primer momento están interviniendo, ¿no? El mercado P2P es entre vos y otro particular. Es un mercado justamente entre pares. Nosotros hacemos de intermediario para ordenarlo, digamos. O sea, vos cuando generás una solicitud de venta, nos llega a nosotros te la aprobamos y las solicitudes de compra que se generan también nos llegan a nosotros, a un back office de la plataforma. Nosotros lo que hacemos es poner en contacto a las personas que tienen puntos de compra y venta similares para que puedan terminar la transacción. Ok, y una última, y no molesto más, no, que el tema de si al ser fideicomiso entran en regulación por la CNB o no directamente por la estructura del fideicomiso. Todavía, a ver, por el momento no estamos regulados por la CNB porque somos un fideicomiso no financiero con oferta privada. Entonces, nos permite estar, o sea, no es un requisito estar regulados por la CNB, no hay que hacerlo, pero nuestro fiduciario sí está regulado por la CNB. Perfecto. Y Julián consulta qué pasa cuando se termina el contrato de Adecoagro. Está buena la pregunta. Hoy el contrato con Adeco es por 4 años. La idea nuestra siempre es tender a renovar el contrato si es que el operador hizo las cosas bien, digamos. En este caso puntual, Adecoagro tiene una superficie inmensa, tiene un tambo en la zona, con lo cual es muy... Adeco siempre va a estar buscando esa renovación, naturalmente. Le queda muy cómodo el campo, digamos. Es un campo que incluso Adeco ya venía alquilando hace 3 años. Yanina dice, en caso de tener que realizar una inversión de estructura, alambrado, camino, tubos, etcétera, eso impacta sobre la rentabilidad. El impuesto inmobiliario y la tasa vial está contemplado en los gastos que mencionaron. Bueno, en el caso de que haya que hacer una inversión de estructura, eso impactaría en la rentabilidad, es correcto. La realidad es que estos campos que estamos proponiendo en la plataforma no tienen estructura, porque son campos mayormente agrícolas, con lo cual no hay ni molinos, alambrados, o lo que hay es mínimo, y el operador mismo se encarga de mantenerlo. Respecto a la parte impositiva de consultas, está mencionado en los gastos, y eso sí se descuenta de la renta como un gasto impositivo de la inversión. Nicolás pregunta si decido cobrar la renta en pesos, me enviarán el monto a mi cuenta, pero me da la liquidación del precio de soja a mayo. Exacto. Entonces, para contestar a Nicolás y explicarlo por ahí, dejarlo un poco más claro, si uno decide cobrar la renta en pesos, lo que se hace tradicionalmente, y lo que se hace por contrato en este caso, es se promedia el precio de la soja de los últimos 5 días hábiles, se toma ese precio promedio y a ese precio se liquida la soja. Entonces, si vos estabas esperando cobrar 10 quintales de soja, perfecto, se hace un promedio de los últimos 5 días de la soja y con ese precio se especifica y esos son los pesos que vas a estar recibiendo en tu cuenta bancaria. Julián pregunta si se podría visitar los campos. Mira, en principio no es, a ver, no es que cualquiera puede ir y visitar los campos, pero estamos planificando para más adelante poder hacer jornadas o días de campo en donde podemos invitar a todos los inversores a conocer el campo, por ahí a conocer la siembra, la cosecha, algún monitoreo, alguna charla. Así que no es libre, pero sí estamos pensando en que eso, hacerlo de forma coordinada. Barsi consulta, al momento de cobrar la renta, qué descuentos se aplican o cobra el neto del porcentaje que se divide entre todos los inversores. Entonces, al momento de cobrar tu renta, digamos que si fueran 10 quintales de soja para hacerlo redondo, a esos 10 quintales de soja se le van a descontar los gastos, que como decíamos antes, hay una parte de gastos que son impositivos, por ejemplo, bienes personales, ingresos brutos y demás costos que paga el fideicomiso, y después se le descuentan los gastos del fideicomiso en sí mismo, los honorarios del fiduciario, el contador, el auditor, la estructura que tiene ese fideicomiso.
Todo eso sumado, estimamos que sea más o menos un 30% de la rentabilidad, que para los valores que se suelen manejar es competitivo. Sanina consulta la parte no productiva, ¿qué factibilidad tiene de ser productiva ganadera? El contrato es por las sembradas o cosechadas o por 70 hectáreas. Está muy buena la pregunta. La parte no productiva por ahora no tiene no estamos pensando o no tiene ahora un contrato ganadero asociado, pero eso podría aparecer. No es algo que tengamos en el corto plazo pensado, pero sí podría suceder que se genere una renta adicional por esa partecita o por esa parte en realidad ganadera. El contrato que tenemos hoy es por las 70 hectáreas. No depende de cuánto siembre ni cuánto coseche, es por 70 hectáreas fijas. Nicolás pregunta, ¿qué alternativas tengo para ingresar dinero en la plataforma? Si puede ingresar con pesos desde su cuenta bancaria. La respuesta es que sí, vos podés ingresar con dólares o con pesos. Si vos transferís dólares, es directo porque el campo obviamente cotiza en dólares. Si vos transferís pesos, el fideicomiso va a dolarizarlos al dólar MEP y vos te vas a enterar a los 3 días hábiles aproximadamente tus pesos, cuántos dólares terminaron siendo, ¿no? Nosotros te vamos a mostrar un tipo de cambio de referencia, que es el tipo de cambio actual, el valor MEP de referencia, pero bueno, vos por ahí mandás los pesos mañana pasado y puede variar un poco la cotización. Vos después vas a ver en la plataforma cuál fue el monto final de dólares invertidos. Si alguno quiere preguntar directamente por el micrófono, siéntanse libres. De nada, Nicolás. Matías, yo te pregunto, buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Gracias por la presentación, muy bueno, la verdad. Un gusto, gracias. ¿A partir de qué momento comienza el inversor a recibir renta? Perfecto. El inversor comienza a acreditar renta desde el día que se compra el campo. Vos vas a ver en tu portfolio cómo vas acumulando renta todos los días y esa renta se cobra efectivamente o se acredita después de la cosecha. Entonces, normalmente se acredita a fines de mayo, pero vos todos los días vas a entrar a la plataforma y ver cuánta soja vas sumando, digamos, el prorrateo de lo que vas a cobrar a fin de mayo, lo vas viendo todos los días, cosa que te vayas teniendo una idea de cuánto vas a cobrar y si decidís vender tus land tokens, saber qué precio o qué porcentaje de la renta recargarle al valor de la tierra, ¿no? Excelente. La pregunta, perdón, iba justamente a eso. ¿Qué plazo tienen ustedes para la compra del campo? Tenemos 90 días para comprar el campo. Si ese plazo no se cumple, ¿qué sucede? Si no llegamos al valor total o al capital total del campo en los 90 días, hay un par de opciones. La primera es un prorrateo o una prórroga de la opción de venta de parte del propietario. Esa es la primera opción. La segunda es que el propietario pueda tomar los dólares que ya juntamos. Por ejemplo, hay que juntar 750.000 aproximadamente. Llegamos a 650.000. Al propietario le podemos ofrecer pagarle el campo con los 650.000 dólares y con los 100.000 dólares que faltan en land tokens de su propio campo. Entonces puede quedarse invertido en su campo y venderlos de a poco. Y si esa opción tampoco le gusta, digamos, en el peor de los escenarios, se devuelve la plata a los inversores. Perfecto. ¿O se busca alguna otra alternativa de inversión? Sí, en el fondo nosotros tenemos siempre campos que estamos evaluando, con lo cual, antes de hacer la devolución, vamos a ofrecerles un campo distinto que por ahí con ese monto ya se pueda comprar. Con lo cual, hay varias opciones encaminadas si fuera el caso de que no se llegue al aporte para este campo. Excelente, muchas gracias. De nada. Hola Matías, buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Mira, bueno, primero que nada, muy buena la presentación. La única duda que me queda es, digamos, vos, una vez que ingresas con la inversión, suponete que compras una hectárea de campo o compras el valor de una hectárea de land token. Sí. ¿Vos sos dueño de la tierra o dueño de parte del fideicomiso? Eso es lo que no me quedó claro en sí. Digamos, a lo Perfecto. mejor lo explicaste y la verdad que se me pasó.
¿Y No, no, cuánto tiempo, una vez que yo compro, por ejemplo, suponete compro el valor de una hectárea y la dejo, no la toco, ¿por ujú, cuánto tiempo la puedo aguantar? perfecto. Entonces, cuando uno, tu primera pregunta, cuando uno invierte en el token, vos sos dueño de una parte del campo a través del fideicomiso. Vos tenés una cierta participación en el fideicomiso y el fideicomiso lo que tiene es el campo, con lo cual sos dueño del campo a través del fideicomiso. Eso se hace así porque si no, no sería posible tokenizarlo. Uno no puede tokenizar la escritura del campo directamente, pero sí se puede tokenizar los certificados de participación del fideicomiso. Eso respecto a la primera pregunta. Y respecto a la segunda pregunta, el fideicomiso tiene un plazo de 30 años, con lo cual vos podrías quedarte haciendo la plancha 30 años. La realidad es que lo que esperamos es que de acá a X tiempo, pero un plazo medio, tener una oferta de compra por todo el campo con una renta que sea conveniente para los inversores y que vos salgas del campo antes de los 30 años, ¿no? Lógicamente. Bien, de 10, muchas gracias. Por nada. Gracias, Anina. Cualquier pregunta es bienvenida. No hay malas preguntas. Perdón, Matías, me quedó, por ahí lo dijiste en la presentación, pero ahora no me acuerdo. ¿El valor del campo, en base a qué está calculado? ¿Es al precio de venta del dueño o tiene alguna ecuación? No, está perfecto la pregunta. Nosotros el valor del campo, obviamente el dueño le pone un valor. Nosotros lo que hacemos es calcular cuánto vale el campo para nosotros en función de todo lo que hacemos como análisis de productividad y después la validación que hacemos junto a Compañía Argentina de Tierras. Perfecto. Entonces vemos cuánto tiene que valer el campo en la zona para que tenga un valor de mercado. Y si el campo está ofrecido en ese rango, bien. Si está más caro, no lo agarramos o le hacemos una oferta que sea competitiva respecto a los valores de mercado para la zona, ¿no? Excelente. Diego, en definitiva, lo que hay también, como parte de ese proof of land, de alguna manera también hay una negociación nuestra con el dueño del campo que lo quiere vender. Si bien la primera aproximación al campo puede ser un valor de referencia que el dueño quiere como expectativa, de nuestro lado hay un camino de negociación para encontrar desde nuestro lugar cuál es el valor al que nos gustaría proponer el campo dentro de la plataforma. Excelente. Como dijo recién Matt, si es muy alto, nosotros jamás lo propondríamos en la plataforma, sería tirarnos un tiro en el pie. Entonces, tenemos que llegar a un valor que sea, a veces será muy bueno en términos de precios si está más abajo del mercado, aunque no necesariamente esa es una aspiración nuestra, en la medida que encontremos campos diversificados en zonas que sean atractivos para nosotros y con precios de mercado, ya en ese momento empiezan a ser campos analizables para nosotros. Clarísimo. Gracias, Agustín. Betina, si querés, escribila nomás. Mientras, hay Barchi consulta si en negociación de compra de campo los inversores no tienen participación, ¿verdad? No, porque cuando nosotros proponemos el campo en la plataforma ya está negociado el precio. Entonces, justamente lo que hacemos es traerles a ustedes directamente el llave en mano. Todo ya negociado y listo para cerrar. Después pregunta Betina. No. Había levantado la mano, me parece, Martín. Ahí va. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estoy viajando en el auto y me tiré para hacer una pregunta. Espectacular la presentación, muy claro todo, y ya miré los videos de YouTube y me di de alta en la cuenta y hice una transferencia de $100 que todavía no se acreditó porque no se cumplieron los 3 días hábiles. Mi pregunta es, ¿cuándo hablan de que en un futuro se va a poder usar como garantía la inversión?
Sí. Eso está, digamos, está muy lejos, muy cerca, porque es súper interesante y le da una ventaja impresionante frente a otras inversiones como las que tenemos nosotros, los pequeños inversores, de invertir en ETF y esas cosas. Perfecto. Digamos, porque lo puede usar como garantía de algo. Y en ese caso, si es que ya lo tienen visto, ¿cómo sería? Porque si yo presento una escritura, se hace una hipoteca. ¿Esto cómo sería una prenda sobre un token? Pero es por curiosidad más que nada. Perfecto, Martín, está buenísimo el comentario. Es como decís vos, la realidad es que sería muy beneficioso frente a otras inversiones poder tener esto como garantía. Sería algo así como una prenda del token, básicamente. Esto se hace todo vía blockchain y nosotros lo que haríamos sería poner los tokens en un smart contract, digamos, en un contrato inteligente en blockchain en donde participan, por ejemplo, el inversor, la entidad financiera que va a proveer el préstamo y un smart contract que es una cuenta escrow, en donde quedan tus tokens y a medida que vos vas devolviendo el préstamo, se te van devolviendo los land tokens. Y si vos no devolves el crédito, los land tokens van para la entidad que te hizo el préstamo. ¿Cuán cerca o lejos estamos de implementarlo? Todavía está en desarrollo, no es sencillo, pero queremos tenerlo listo. No te puedo dar una fecha, lamentablemente. La realidad es que con todas las entidades que venimos hablando lo ven súper posible. Hay varias cosas en el medio para solucionar, pero bueno, es una feature que queremos tener desarrollada de aquí en el corto plazo, digamos. Ahí, Meto el último bocadillo y libero el micrófono. Lo habías mencionado en uno de los tutoriales de YouTube, que en otros casos de tokenización de soja creo que se había hecho de usarlo o el silo bolsa, usarlo como garantía, ¿no? exacto, de hecho las dos cosas que mencionás ya se usan como garantía. Agrotokens de soja o maíz o trigo se han tomado como garantía en el Banco Galicia y silobolsas también digitalizados se usan como garantía. Ahora lo que falta es que los campos sean garantía. Vamos en ese camino. Genial, muchas gracias. A vos, Martín. Volvemos al chat. Gustavo consulta cada cuánto piensan ofrecer campos nuevos y esto lo vamos a ir regulando, pero la idea es darle una buena dinámica y poder ofrecer campos regularmente con el fin de que la gente pueda empezar a diversificarse. Se invirtieron en nuestro primer campo, eso era zona oeste, ahora es el sur de Santa Fe, después estamos viendo otros campos que pueden estar en Córdoba, pueden estar en Entre Ríos, en distintas regiones del país, justamente para poder ir diversificando las inversiones en tierra productiva en las distintas regiones del país, ¿no? Mariela consulta, no me quedó claro a qué se referencia los 18,5 quintales. Básicamente los 18,5 quintales de soja es el arrendamiento que Adecoagro va a pagar por las hectáreas productivas de este campo. Entonces, el campo tiene 70 hectáreas productivas. A fin de mayo, Adeco va a pagar 18,5 quintales de soja por 70, ¿no? por cada hectárea productiva. Quintales, por ahí, porque puede ser que a uno no le suene la palabra, es simplemente una unidad de medida. Un quintal son 100 kilos de soja. Entonces, básicamente, es una cierta cantidad de soja por cada hectárea. Betina, avisarme, Mariela, por favor, si no quedó clara la respuesta. Mientras sigo con Betina, dice, ya participé en la compra del primero y me interesa saber si ya se hicieron operaciones de venta de land tokens entre partes. Me preocupa la liquidez de la inversión. Betina, ya hicimos alguna operación de venta entre partes. La realidad es que todavía no hay mucha gente que quiera vender. Porque, comprar el campo es una inversión normalmente de mediano plazo. Tenemos gente que quiere comprar, pero todavía no tenemos gente que quiera vender. Entonces, por eso no hubo demasiado movimiento del mercado entre pares. Avisan, por favor, si queda claro. Todavía nos quedan 5 minutos, así que cualquier pregunta por chat o por micrófono.
sin problema. Federico, mándale nomás. Buenas tardes. Una consulta. Bueno, ahí llegué tarde. Mañana o pasado hay otra webinar, así que espero conectarme antes. La consulta, bueno, en este caso el inquilino sería Adecoagro, como escuché recién. ¿Cómo se maneja eso? Digamos, ¿ustedes buscan prestadores de servicios o gente que alquile el campo? En base a eso, obviamente se hace la oferta en quintales por hectárea y queda cerrado, o puede ser distintos inquilinos. Está buena la pregunta. Nosotros buscamos a quién arrendarle el campo y eso es súper valioso para nosotros, principalmente porque quien esté arrendando el campo va a ser quien paga la renta a los inversores, pero más importante aún va a ser quien cuida el capital de los inversores, que es el campo. Entonces, si nosotros metemos un operador que no trabaje bien, va a manejar el campo de forma incorrecta y eso va a hacer que el campo se deteriore. Si el arrendatario lo maneja bien, o sea, tiene la experiencia, la reputación y la habilidad para hacer un buen manejo de campo, eso va a hacer que el campo se conserve y aumente en valor. Es por eso que elegimos, por ejemplo, Adecoagro. Justo Adecoagro te diría que es el número uno del país, no hay mucho más que Adecoagro, pero sí. Y básicamente tenemos un contrato de 4 años, que la idea es, una vez cumplidos los 4 años, irlo renovando para poder tener a ese operador de buen nivel por un tiempo prácticamente infinito, ¿no? Acá puntualmente Adeco tiene un interés muy grande en el campo, lo venía alquilando ya hace 3 años, tiene el tambo en la zona, tiene un montón de operaciones en la zona, con lo cual tendrían mucho interés en permanecer. Conozco perfectamente, Matías, la empresa. Estoy entre Venado Tuerto y Isla Verde, en la zona productiva. Prestamos algunos servicios a Adecoagro, así que lo conozco. Y otra consulta que hago, en caso de que aparezca un campo mixto que tenga un 30% ganadero, digamos, ¿esto también funcionaría en el tema de ganadería o es únicamente agrícola? Está perfecto, estamos arrancando con campos enfocados en cultivos agrícolas, o sea, cultivos extensivos agrícolas, si quisieras. La idea es que vamos a empezar a ofrecer cosas más variadas cuando ya podamos, cuando la gente, digamos, cuando todos podamos entender de qué va el negocio agrícola, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? El negocio ganadero es un poco más complicado de explicar, normalmente hay mejoras, hay que hacerle cosas al campo, entonces estamos esperando primero establecer una base de entendimiento de cómo es el negocio agrícola tradicional para poder ofrecer cosas más complejas, como por ejemplo negocios ganaderos, o incluso campos para mejorar, campos con riego, otros cultivos directamente, irnos por ahí a zonas del norte con por ahí frutales, a Mendoza con viñedos. Estamos empezando. La realidad es que hay mucho por hacer, y todo lo que sea tierra productiva lo vamos a ir cubriendo poco a poco. Perfecto, Matías, es más que entendible. Esto es como hacía AgroToken. Yo estoy en el negocio de maquinaria agrícola y, bueno, productos también. Entonces conozco más o menos cómo funciona y obviamente esto lleva un cambio en la generación o en el entendimiento del nuevo negocio y va a llevar un tiempo el desarrollo. Así que gracias por la información. No, por nada, Federico, un gusto. Ahí teníamos una consulta de Janine en el chat. ¿Qué cultivo cosecharon esta campaña 23-24 y cuál sería la rotación futura? Eh, Cosecharon maíz la campaña pasada y va soja para la rotación de este año. Betina consulta, como Alcoagro tiene el tambo, al lado del campo sería importante ofrecer la parte ganadera del mismo y cambiaría mucho la renta. Me gusta que Betina ya se esté metiendo en el negocio del agro, que es lo que estamos buscando, que la gente empiece a entenderlo y empiece a ver estas cosas. Está buenísima tu apreciación. Y acá el comentario es que si bien son varias las hectáreas ganaderas, por la distribución que tienen, no es tan fácil quizás armar la estructura ganadera. Pero sin duda lo estamos analizando y viendo de qué forma hacerlo, sin que implique una inversión de parte de nadie, ¿no? La idea sería aprovecharlo tal como está, o que, por ejemplo, Adeco lo tome y ellos mismos hagan las mejoras. Pero muy buena la observación.
El que quiera mandarse, se manda, sin problema. Ya se va acercando la hora, pero ¿hay alguna pregunta? No, no era más. Tomás consulta, si selecciono el pago en soja, me envían una tarjeta para poder usar. Sí, es correcto. Si vos elegís el pago en soja, te vamos a mandar la tarjeta Visa del Untoken y básicamente vas a poder consumir tu soja en cualquier comercio que acepte Visa o vas a poder vender tu soja a pesos y mandarla al banco de forma tradicional. Por nada. Gustavo consulta si la cotización del token va variando. Bueno, la respuesta es que sí. Obviamente, como el token representa hectáreas productivas de tierra, no es una variación en tiempo real, como pueden tener una acción, un bono. Al ser un inmueble, en este caso campo, la variación se produce en periodos más largos. Vamos a ir haciendo cotizaciones en la página, van a ir viendo cotizaciones de referencia para ver cómo va variando a lo largo del tiempo. Lo van a ver directamente en la plataforma, pero la idea es que eso va a suceder cada 6 meses aproximadamente para que podamos ver alguna variación, ya que estas cosas no varían de precio en el corto plazo normalmente. Le damos un minuto más, arrancamos y 5, así que le damos T5 para que puedan tener cualquier pregunta que haya por ahí. Gracias, Diego, a vos por haber participado. Un saludo. Bueno, si no tenemos más preguntas, los vamos dejando para también ir cumpliendo un poco con el horario y no robarles tiempo de más. Les agradecemos a todos por haberse sumado. Cualquier duda o pregunta, bueno, el jueves tenemos otro webinar, va a ser igual a este. Los canales de contacto, está el WhatsApp, que ahí Ezequiel, algunos ya han hablado con él, estuvo dejando el link por ahí, por el chat. Después tenemos un mail de contacto @lantoken.io. En la landing mismo van a poder encontrar el link para mandarnos un WhatsApp, un mail, los que les sea más cómodo. Tenemos una Wikipedia del Untoken, que ahora si puede Ezequiel dejárselas, se las deja. Es un súper informativo con un montón de preguntas resueltas, que también se puede acceder desde la plataforma. Bueno, no mucho más, y no se olviden que les queda el cupón para usar hasta el otro viernes, y tener el descuento en su próxima inversión, si quisieran hacerlo. Gracias por participar, y bueno, seguimos en contacto.